Hola, ¿qué tal chicos? En el video que les tengo preparado hoy les voy a enseñar cómo realizar un ETL. ¿En qué consiste un ETL o qué nos favorece un ETL? Nos va a permitir a extraer información y transformarla y cargarla hacia una base de datos. Vamos a extraer diversas fuentes de datos de diferentes tipos de archivos, como puede ser CSV, HTML, diferentes tipos de planos o desde una base de datos. ¿Ya? En este video vamos a trabajar con dos programas, uno que va a ser nuestro motor de gestión de base de datos SQL Server y nuestro Visual Studio, ¿ya? En este proyecto o aquí en mi pantalla están visualizando un proyecto que tenemos el día de hoy. Vamos a realizarlo. Como primer punto nos dice diagrama de nuestra base de datos relacional gestión ventas, ¿ya? Dentro de esta base de datos estamos viendo estas siguientes tablas. En estas tablas tenemos una tabla llamada productos, una tabla pedidos, una tabla clientes, una tabla detalles pedidos, otra tabla producto categoría y una tabla categoría. Estamos viendo que cada una de esas tablas tiene una primary key, que es la llave primaria de cada registro. También estamos viendo una relación entre ellas, donde está haciendo uso de la clave externa foreign key. Estamos viendo que nuestra tabla pedidos se está relacionando con nuestra tabla clientes, porque un cliente puede tener muchos pedidos y muchos pedidos pueden pertenecer a un cliente. Como punto número 2, estamos viendo la creación de una base de datos DB gestión ventas, que quiere decir Data Warehouse, gestión ventas. En ella se procederá a crear en la siguiente tabla dimensional. Estamos viendo un modelo de tablas dimensionales, donde estamos viendo una tabla llamada DIN clientes, DIN categorías, DIN productos, FAQ ventas y DIN tiempo. Esta tabla llamada FAQ ventas es también conocida como nuestra tabla hechos, donde cada una de ellas están relacionándose con nuestra tabla. Estas tablas fueron creadas de nuestra tabla relacional, porque aquí estamos viendo una tabla productos, una tabla categorías, una tabla clientes y una tabla pedidos. Aquí donde estamos viendo una DIN categorías, una DIN clientes y una DIN productos. ¿Ya? Aquí estamos creando nuestras tablas dimensionales en nuestra base de datos Data Warehouse Gestión Ventas. Estamos viendo que cada una de ellas también tiene una primary key, que es la llave primaria que identifica a cada registro. Se están relacionando también haciendo uso de la clave externa foreign key, donde está relacionándose todas las tablas con nuestra tabla FAQ Ventas. Aquí como tercer punto que nos piden, proceda a crear un proyecto de Integration Service para poblar la base de datos DB Gestión Ventas, haciendo uso de la base de datos Gestión Ventas. O sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Como bien nos muestra esta imagen, vamos a extraer, exportar y transformar toda la base de datos que está ingresada en nuestras tablas relacionales de nuestra primera base de datos gestión ventas y cargarla hacia nuestra base de datos Data Warehouse gestión ventas. Toda esa información se van a cargar dentro de nuestras tablas dimensionales, como nos muestra aquí. Vamos a exportar todos los datos, transformarlos y van a caer en nuestra Data Warehouse. Para nosotros realizar este procedimiento, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestro programa SQL Server. Aquí estoy dentro de nuestro motor y gestión de base de datos SQL Server, donde nosotros vamos a crear nuestras bases de datos y sus tablas. Aquí yo ya las tengo mostradas en mi panel izquierdo. Aquí tengo mi base de datos gestión ventas, y aquí también tengo mi base de datos DB gestión ventas, que viene a ser nuestra Data Warehouse. Dentro de ella les he generado sus siguientes tablas. En esta base de datos DB gestión ventas se encuentran sus tablas dimensionales, como tenemos una tabla DIN categorías, DIN clientes, DIN productos, DIN tiempo y nuestra FAQ ventas. En nuestra base de datos gestión ventas, estamos viendo también sus siguientes tablas. Sus tablas categorías, sus tablas clientes, sus tablas detalle pedidos, producto categoría y su tabla productos, ¿ya? Para que ustedes puedan crear sus bases de datos y sus tablas, yo ya les he tenido preparado un siguiente script en los blocs de notas que ya se los voy a compartir con ustedes. Para que ustedes puedan ir debajo de esta descripción
darle clic al link donde los va a enviar a su blog de notas que ustedes van a descargar, ¿ya? Aquí ya tengo preparados los scripts dentro de un blog de notas. Vamos a crear nuestra primera base de datos llamada gestión ventas. Copio el siguiente script, selecciono, lo copio y nos vamos a nuestra base de datos. Los voy a pegar dentro de esta query. Les voy a explicar el procedimiento, cómo van a ser creadas estas bases de datos y sus tablas a través de scripts. Aquí estamos poniendo Crew Database, gestión ventas, que va a crearse nuestra base de datos, gestión ventas. Use, donde vamos a usar nuestra base de datos para dentro de ella crear las siguientes tablas. Estamos creando una tabla llamada clientes, donde dentro de ella le estamos generando una columna cliente ID que va a tener de tipo de dato entero, va a ser la primary key, la llave primaria de cada registro, y identity 1 en 1. Eso quiere decir que a nosotros a volver a ingresar otro registro se va a guardar de manera autoincrementable, ¿ya? Tenemos una columna llamada nombre, tipo de dato varchar, 100 caracteres, una columna apellido, tipo de dato varchar, también he generado 100 caracteres, una columna email, tipo de dato varchar, 100 caracteres, y le he puesto aquí unique. Eso quiere decir que este registro no se va a duplicar o a encontrar dentro de otro valor. Va a ser único y no se va a duplicar. Aquí también tenemos una columna dirección, tipo de dato varchar, 255 caracteres. Le he puesto una columna fecha registro, date, donde vamos a ingresar el día y la hora en la cual vamos a ingresar ese registro, o que por default nos agarre en el tipo de dato GIGDAI. Eso quiere decir que se va a ingresar ese registro con el día y la hora en el tiempo real en la cual se encuentra nuestro servidor. Aquí también tenemos una tabla llamada productos. En cada una de ellas le he generado una llave primaria, también una tabla categorías, nuestra tabla pedidos. Aquí estamos viendo que en nuestra tabla pedidos estamos haciendo uso de una foreign key, que es nuestra clave externa, donde estamos relacionando el cliente ID, relacionando con cliente ID de nuestra tabla clientes. Como les expliqué, un cliente puede tener muchos pedidos y un pedido puede pertenecer a un cliente. Aquí también tenemos una tabla llamada detalles pedidos con su llave primaria, haciendo uso también de la foreign key, relacionándose pedido ID con pedido ID de la tabla pedidos, al igual que producto ID referenciado con producto ID la tabla productos. Aquí también tenemos una tabla llamada producto categoría, donde también estamos ingresándole una primary key y haciendo uso de la foreign key, utilizando la columna producto ID referenciado con producto ID de la tabla productos, categoría ID relacionado con categoría ID de nuestra tabla categorías, y aquí le he puesto unique, donde producto ID y categoría ID no se van a duplicar esos registros, van a ser únicos. Aquí también tenemos todos los scripts de los siguientes registros a las tablas donde se van a direccionar. Tenemos los registros de nuestra tabla clientes, nuestra tabla categorías, nuestra tabla productos, nuestra tabla productos categoría, pedidos y detalles pedidos. Ustedes para crear sus bases de datos van a seleccionar el primer script, Crew Database, y presionan Execute, donde van a ejecutar para que se crea su base de datos. Use, donde van a usarla para trabajar dentro de ella, y van a seleccionar, luego ejecutan y luego seleccionan todo el script de su tabla, todo el script de sus tablas hacia sus registros, hacia toda la parte de abajo, ya para que ustedes crean sus tablas y dentro de ella ingresan todos los registros. Yo ya no lo voy a hacer porque yo ya en mi panel izquierdo ya tengo las tablas y las bases de datos. Entonces yo voy a seleccionar esto y voy a eliminar. Ahora vamos a hacer la creación de la tabla, la base de datos Data Warehouse. Nos vamos a ir a nuestro blog de notas. Aquí tengo el siguiente script, lo copio y lo pego. Y nos vamos a pegar aquí nuestra base de datos para nosotros hacer la creación de nuestra DBW Warehouse, ¿ya? Hacemos el mismo procedimiento. Seleccionamos el primer script, ejecutamos, donde aquí le he puesto Crew Database, DBW-gestión ventas, Use, donde vamos a usar esa base de datos para dentro de ella generar las siguientes tablas dimensionales. DIN cliente, en nuestra tabla DIN cliente estamos viendo que tiene una primary key, que es la llave primaria de cada registro que se va a ingresar dentro de nuestra columna ID.
una columna nombre, apellido, email, teléfono y dirección. También estamos teniendo una tabla dimensional DIN productos, DIN categoría, DIN tiempo y nuestra tabla FAQ ventas, que como les expliqué también puede ser o conocida como nuestra tabla hechos. Dentro de ella se están generando las relaciones haciendo uso de nuestra llave externa Foreign Key, donde estamos relacionando la columna ID referenciado con cliente ID de nuestra tabla DIN clientes, producto ID referenciado con nuestra producto ID, nuestra tabla DIN productos, al igual que categoría ID referenciado con categoría ID de nuestra tabla DIN categorías, nuestra Foreign Key tiempo ID referenciado con nuestra tiempo ID de nuestra tabla DIN tiempo. Nosotros hacemos el siguiente procedimiento, seleccionamos Create Database, ejecutamos, Use, ejecutamos, y seleccionamos todas las tablas para volver a ejecutarlas y se nos lance a la base de datos de W Gestión Ventas. Una vez que ustedes ya tienen sus bases de datos, ya ustedes, ¿qué van a pasar a hacer? Nosotros vamos a hacer la extracción y carga de todos los datos que se encuentran en nuestra base de datos Gestión Ventas y cargarlas hacia nuestras tablas dimensionales Data Warehouse Gestión Ventas. Aquí estamos viendo nuestra tabla relacional de todas las tablas que tenemos dentro de ella, productos, detalle pedido, al igual que pedidos, cliente, producto, categoría, categorías. Y aquí estamos viendo nuestro diagrama dimensional, DIN categorías, DIN tiempo, DIN clientes, nuestra FAQ ventas, nuestra DIN productos. Para que ustedes puedan visualizar estos diagramas, cuando ustedes cargan sus bases de datos, para que ustedes se les muestre su base de datos, van a darle anticlic derecho donde dice Database, se van a la parte de abajo donde dice Refresh, luego les va a aparecer sus bases de datos, presionan la cajita donde dice Más, se les va a cargar todas las carpetas que están creadas o almacenadas dentro de su base de datos. Ya aquí les va a aparecer una tabla, una carpeta llamada Tables, le dan clic y les va a aparecer todas sus tablas. Aquí también visualizamos una carpeta que dice Database Diagrams. Aquí dentro de ella le van a hacer anticlic derecho y van a presionar New Database y les va a aparecer una ventanita con la lista de las tablas que ustedes han creado. Presionan un botón que va a decir Add, que significa agregar, agregan todas y luego finalizan con Close. Ya cierran esa ventana y ustedes las van a comenzar a ordenar. Así es como se les muestra aquí mi ventana. Esta es nuestra tabla dimensional Data Warehouse Gestión Ventas y estas tablas relacional nuestra gestión ventas. Ahora nosotros vamos a hacer la extracción, ya, porque eso es lo que nos piden. Procede a crear un proyecto de Integration Service para poblar la base de datos de W Gestión Ventas haciendo uso de la base de datos Gestión Ventas. ¿Qué vamos a proceder aquí a realizar? Nosotros nos vamos a ir hacia nuestro programa Visual Studio. Dentro de nuestro programa vamos a encontrar una herramienta. Ya, nosotros vamos a quitar esto de la lista, vamos a crear un nuevo proyecto. Primero nos vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a encontrar esta herramienta en las cuales dice Integration Service Project. Ustedes en su programa no lo van a tener instalado, ustedes tienen que descargarlo en la plataforma de Microsoft, que esta herramienta nos va a permitir a trabajar con la integridad y la información de los datos, realizando los ETLs, extrayendo y transformando de diversas fuentes de información y cargarlos hacia nuestra base de datos. Ya, nosotros una vez implementada esta herramienta, seleccionan, presionan siguiente. Aquí les vamos a poner un nombre a nuestro proyecto. En mi caso yo le voy a poner ETL, Gestión Ventas. Y aquí van a encontrar una ubicación por segundo punto. Ya aquí ya encuentro, ya seleccionado la ubicación dentro de mi carpeta, luego de haber generado el nombre o la ubicación, o ustedes en sus casos lo pueden dejar por default, no hay ningún problema, se van al siguiente botón donde dice crear. Una vez presionado el botón crear, se les va a generar el nuevo proyecto donde ustedes van a comenzar a crear. Este sí demora aproximadamente 1 minuto, 2 minutos o unos segundos de acuerdo a cómo trabaja su programa. En mi caso se suele cerrar el programa y luego se suele abrir. Ya aquí se nos está mostrando una ventanita donde dice Microsoft Visual Studio creando el proyecto.
¿Ya? Esperamos unos segunditos o un minuto para que se nos pueda visualizar la interfaz y todas las herramientas de las cuales nos muestra el programa. Esperamos. Esperamos. Como les comenté, se cierra mi programa y luego se vuelve a ejecutar mostrándome la ventana de su interfaz que nos ofrece el programa con todas sus herramientas. Aquí podemos ver lo que nos ofrece. Nos ofrece package, que son los paquetes, administrador de conexiones, podemos ver cada una de sus ventanas, las pestañas en las cuales estamos visualizando, administradores de conexiones. También estamos viendo el nombre de nuestro proyecto en la parte derecha, arribita, Telegestión Ventas. Ese va a ser nuestro proyecto, nuestro flujo de control, nuestro flujo de datos, data flow, nuestros parámetros, controladores de eventos y explorador de paquetes. Una vez ustedes ya estén dentro de su programa, ustedes van a ir donde su panel izquierdo y se van donde dice tarea flujo de datos, su data flow. ¿Esto en qué nos va a permitir? Con esto vamos a poder trabajar para nosotros, mover o extraer y transformar todos los datos de qué fuente lo tenemos y cargarlos hacia una base de datos. ¿Ya? Les damos doble clic donde dice tarea flujo de datos y se nos va a cargar dentro de nuestra ventana query. Aquí nosotros vamos a ponerle un nombre, ¿ya? ¿Qué nombre le vamos a poner? Poblar, vamos a poblar porque nos piden poblar de nuestra base de datos DB gestión venta, DB doble gestión ventas, haciendo uso de nuestra base de datos gestión ventas. Aquí vamos a ponerle, bueno, le he hecho doble clic, disculpen, vamos a retroceder y vamos a darle doble clic derecho y vamos a cambiar nombre. Yo voy a poner poblar nuestra tabla de clientes. Ya voy a poblar mi tabla de clientes. ¿Por qué le he puesto de clientes? Porque es la tabla en la cual yo voy a trabajar. Me voy a mi SQL Server y como si ustedes se fijan aquí a nuestra base de datos dimensional, no le registré ni un registro aquí dentro de su tabla. Vamos a comprobar haciendo anticlic derecho en nuestra tabla clientes y seleccionamos las primeras filas y vamos a ver que se nos va a visualizar nada de registro porque no le ingresamos ni un registro hacia esa tabla dimensional de clientes. La dejamos totalmente vacía. Ya cuando nosotros ejecutamos todo el script que habíamos creado para nosotros crear nuestras tablas en nuestra base de datos, no le generamos ni un registro. Aquí se nos va a mostrar que se ejecutó y están totalmente vacías. Nos muestra totalmente vacías estas tablas. Pero si nosotros visualizamos nuestra base de datos, gestión ventas, a esta nosotros sí le cargamos registros. Sí le cargamos registros. Entonces nosotros para comprobar vamos a hacerle anticlic derecho dentro de esa tabla y vamos a ejecutar las 1000 primeras filas, ¿ya? Para que ustedes puedan tener en cuenta que esa tabla dimensional en la cual yo he ejecutado ahorita está totalmente vacía, no tiene ni un script de nuestra tabla de clientes. Entonces nosotros vamos a seleccionar nuestra tabla clientes para que ustedes verifiquen que esa tabla sí se encuentra con registros, porque nosotros al crear nuestra base de datos gestión ventas, creamos sus tablas y le generamos registros dentro de cada una de sus tablas. Ahorita van a visualizar que esa tabla clientes sí tiene registros. Esperamos un momentito que nos cargue la consulta. Aquí ya se está visualizando, está cargando, se está ejecutando y nos visualiza todos los registros que se encuentran dentro de esa tabla. Estamos viendo que tiene una columna ID, nombre, apellido, email, teléfono, dirección y fecha de registro. Estamos viendo los registros que le ingresamos dentro de nuestra tabla clientes. Pero al nosotros ejecutar nuestra otra anterior tabla de clientes, no vimos ni un registro porque nosotros no le ingresamos nada. Pero ¿qué nos piden? Nos piden poblar de los datos de nuestra tabla gestión ventas, cargarlos hacia nuestra DB gestión ventas. Vamos a cargar todos los datos que se encuentran en esta tabla hacia nuestra tabla dimensional clientes.
Regresamos a nuestro programa Visual Studio. Una vez que nosotros hayamos presionado la tarea de flujo, nuestro data flow, se nos abre este icono, le pueden cambiar nombre o lo pueden dejar por default, le van a dar doble clic. Una vez haberle dado doble clic, le va a cargar nuevas herramientas en su panel izquierdo. Se van donde dice otros orígenes y cargan este primero donde dice origen Adobe.net. Le hacen doble clic y se les va a visualizar en su ventana query. ¿Ya? Se les va a cargar, esperamos un momentito, porque al nosotros darle doble clic a donde dice origen Adobe.net, va a ser nuestro origen de entrada o de salida, donde van a llegar, donde van a cargarse sus datos. Entonces nosotros vamos a cargar hacia un destino. Elegimos donde dice abajito, destino Adobe.net. Hacemos doble clic y aquí tenemos el origen de Adobe.net y el destino. ¿Ya? Hacemos donde dice doble clic, donde dice origen Adobe.net y se nos va a visualizar esta ventana. ¿Ya? Se nos va a visualizar esta ventana. No, me apresuré. A ver, voy a hacerle doble clic. Pero ¿en qué he fallado aquí? Aquí fallé algo, chicos. Antes de ustedes comenzar a hacer todo este procedimiento, me disculpen, me van a disculpar, me apresuré en el procedimiento. Antes de haber creado todo eso, ustedes van a crear las conexiones hacia su base de datos, gestión ventas, y su base de datos debe doble gestión ventas. Se van a su panel de abajo, la parte de abajo donde dice administrador de conexiones, y van a darle clic derecho y van a presionar donde dice conexión, nueva conexión Adobe.net. Seleccionan donde dice nueva conexión Adobe.net para nosotros hacer la conexión hacia nuestras bases de datos. ¿Ya? Eso lo van a hacer como primer punto, o lo pueden hacer igual de esta manera, ¿ya? Aquí yo tengo ya mis dos conexiones, pero voy a eliminarlas para poder hacer otra vez el procedimiento. Seleccionan donde dice nueva, les va a cargar una siguiente ventana. Aquí por default van a dejar donde dice proveedores.net SQL cliente data provider. En su segundo párrafo donde dice nombre del servidor, ustedes van a ingresar el nombre del servidor. ¿Cómo van a hacer esto? Ustedes, si es que no saben el nombre de su servidor, se van a ir a su SQL Server, van a presionar en este icono donde dice Connect y les va a lanzar esta ventana. Van a presionar donde dice Server Name, van a copiar este nombre de servidor, cierran, regresan y ingresan ese nombre de servidor. Donde dice autenticación, ustedes van a dejar autenticación de Windows. Ya, si en su caso ustedes les han puesto un user, un administrador y un password, ustedes se van a ir a su segundo párrafo donde dice autenticación de SQL Server, ¿ya? Pero en mi caso yo le voy a dejar por default. Van a marcar donde dice confiar en el certificado del servidor y van a darle clic aquí en seleccionar o escribir el nombre de su base de datos. Se les va a cargar las bases de datos en las cuales ustedes tienen en su motor de gestión base de datos SQL Server. Como primera conexión me voy a conectar hacia mi gestión de ventas. Presionamos aceptar y aceptamos. Una vez que nosotros hemos hecho eso, se va a crear la conexión hacia su base de datos, gestión ventas. Una vez ustedes hayan hecho la conexión, van a hacer el segundo procedimiento, el mismo, y van a hacer la conexión hacia su DW gestión ventas. Se les va a abrir la nueva ventana, presionen nueva, crean, ponen el nombre de su servidor, autenticación de Windows y van a confiar aquí en el certificado del servidor. Deslizan en la lista de sus bases de datos y van a conectarse a su DW gestión ventas y presionan a aceptar. Una vez que ustedes hayan presionado o conectado hacia sus dos bases de datos, van donde su panel izquierdo, donde decía tarea de flujo de datos, ya, tarea de flujo de datos, hacen doble clic, les va a lanzar esta ventana, luego de esta ventana, voy a eliminar esto para poderlo hacer de nuevo, ya, para que ustedes no se me puedan perder. Elimino. Ya, una vez que haya eliminado ahí, vamos a nuestro, dice tarea flujo de datos. Hacemos doble clic, se nos va a lanzar nuestra tarea data flow. Vamos a cambiarle un nombre, en mi caso yo le voy a poner un nombre, le voy a poner poblar DIN clientes, ¿ya?
DIN clientes. Vamos a poblar nuestra tabla DIN clientes porque es la tabla donde vamos a cargar todos los registros. Hacemos doble clic y se nos va a abrir en nuestro panel izquierdo nuevas herramientas. Deslizamos hacia abajo y nos vamos donde dice origen Adobe.net. Seleccionan donde dice origen Adobe.net, se les va a lanzar este icono y van a presionar donde dice también destino. Otros destinos, presionan donde dice destino Adobe.net, arrastran aquí y luego le van a hacer doble clic donde dice origen Adobe.net. Una vez que den clic, doble clic donde dice origen Adobe.net, seleccionan su primera base de datos de donde van a escoger su tabla. Nuestra primera base de datos es gestión ventas. Aquí en nuestra segunda opción vamos a escoger tabla o vista, dejamos ahí tabla o vista, vamos a seleccionar la tabla a la cual le vamos a extraer todos los registros. En mi caso voy a coger nuestra tabla clientes, hacemos una vista previa. ¿Qué es lo que nos muestra esa tabla? Tiene una columna ID, nombre, apellido, email, teléfono, dirección y todos sus registros. Cerramos, nos vamos hacia donde dice columnas, aquí se nos va a mostrar la arquitectura de nuestra tabla, todas estas son las columnas que nos ofrece, nos visualiza y aceptamos. Una vez hayamos terminado ahí, hacemos la conexión hacia nuestro destino. Una vez hayamos hecho la conexión, hacemos doble clic donde dice destino y el destino a la cual se van a cargar los datos va a ser hacia nuestra DBW, nuestra Data Warehouse Gestión Ventas, donde se van a cargar todos los datos, va a ser en nuestra tabla dimensional DIN clientes. Hacemos una preview. Estas son las columnas que tiene esa tabla DIN clientes totalmente vacías. Cerramos y nos vamos donde dice asignaciones. Una vez en asignaciones tenemos que comprobar que todos estén relacionados, ya cliente ID con cliente ID, nombre, apellido, email, teléfono, dirección. Aceptamos y una vez hayamos terminado la conexión y configurado nuestro origen y nuestro destino, una vez hayamos terminado el procedimiento, hacemos anti-clic derecho y ejecutamos. Ejecutamos tarea o también podemos irnos en la parte de arriba donde dice un botón iniciar. Ya esperamos a que se cargue el procedimiento de la extracción y transformación de carga de nuestro origen hacia nuestro destino, ya que es de nuestra tabla clientes hacia nuestra tabla dimensional DIN clientes. Esperamos unos segundos. Y así es como se realizó la carga de nuestra tabla clientes hacia nuestra tabla DIN clientes. Y nosotros para verificar vamos a primero a detener la depuración. Detenemos aquí en donde dice detener depuración. Y nos vamos a comprobar hacia nuestro SQL, que es nuestra gestión de motor de base de datos. Nos vamos donde dice DIN clientes dentro de nuestra base de datos DBW gestión ventas. Hacemos anti-clic derecho y seleccionamos las 1000 filas. ¿Ya? Se nos va a visualizar nuestra tabla con la carga de los registros que hemos extraído de nuestra tabla clientes a nuestra tabla DIN clientes. Y aquí es como visualizamos todos los registros que se han extraído, como hemos hecho de nuestra tabla clientes, de nuestra base de datos gestión ventas, hacia nuestra tabla dimensional DIN clientes. Y así es como, chicos, funciona un ETL. Va en la realización de la extracción y transformación y carga de datos hacia nuestra base de datos dentro de nuestro motor de gestión de base de datos SQL Server. Espero les haya gustado este video. Denle like, no olviden suscribirse a mi canal y debajo de esta descripción del video estaré dejando los scripts subidos a mi Drive para que ustedes puedan bajarlo y a tomarlo en práctica. Muchas gracias, nos vemos en los próximos videos.